Mis queridos hermanos, nos volvemos a ver. Qué gusto me da por ver entrar en sus casas o en el lugar en donde ustedes estén nuevamente. Oiga, ¿usted se ha dado cuenta que los seres humanos, o sea, ustedes y yo, somos personas que permanentemente estamos manifestando todo tipo de necesidades? Ah, caramba, claro que sí. Necesidades que comienzan en la infancia y a lo mejor son las más notorias, las más difíciles, pero necesidades que también siguen en la juventud. La infancia implica alimentación, vestuario, compañía. Bueno, la juventud implica entender el mundo, entender sus distintos procesos. El adolescente tiene dificultades de relación, dificultades de entendimiento. Bueno, y un hombre maduro muchas veces no es tan maduro. Sigue necesitando ayudas, consejos, sigue necesitando relacionarse con gente que lo impulse, que lo mantenga, que lo ancle. Bueno, ¿y qué decir de los ancianos? Tal vez los más necesitados de todos los necesitados. Un tiempo difícil en que volvemos a ser niños, en el trato, en la conducta. Perdemos movilidad, perdemos independencia, nuestras necesidades aparecen y nunca desaparecen. El ser humano está hecho para depender de otros. Aunque algunos intenten depender de sí mismos, no creo que les haya ido tan bien. Por lo general somos personas que tenemos que depender de otros. Y esa dependencia implica satisfacer nuestras necesidades a través de esa dependencia, gracias a esa dependencia. Y dado que existe, dado que la dependencia está, permanentemente tenemos que pedir cosas. Pedir que se nos haga esto, se nos haga esto otro. ¿Y usted qué pide? ¿Qué ha pedido? Yo le voy a contar un secreto y le voy a hacer una sugerencia. En primer lugar, le voy a hablar de algo que todo el mundo necesita, pero que casi nadie pide. Y esto es sabiduría. Nadie pide sabiduría, al menos no con ese nombre, con la abreviatura que implica sabiduría. Muchos piden cosas, autos, casa, trabajo, en el caso de nosotros, los hermanos, un ministerio, una tarea en el reino, etcétera, etcétera. Pero ¿quién pide sabiduría? ¿Qué implica la sabiduría? Tenemos un caso maravilloso en la Biblia en donde se pidió sabiduría. Salomón la pidió, ¿se acuerdan? Salomón la pidió y Dios le dijo, y no me pediste nada más pudiendo haberlo pedido. Las riquezas en las que parece que todo el mundo está concentrado hoy en día, Salomón no las pidió. ¿Y qué le dijo Dios? Te las voy a dar de todas maneras y además te voy a dar sabiduría. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que sería interesante que nos atreviéramos a definir un poco la palabra sabiduría. ¿Qué es ser sabio? Bueno, busquemos algunos ejemplos. Pablo dijo en una de sus cartas, oren para que yo hable como debo hablar. Eso es hablar con sabiduría. Dice también la Escritura, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Eso es pensar acerca de sí mismo con sabiduría. Podemos, por lo tanto, encontrar la sabiduría en actitudes, en conductas, en formas. ¿Qué es la sabiduría? Una forma de vida. Tal vez la única forma de vida que tiene sentido tener. Por eso dirá tal vez la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo no va a ser sabio? El que sabe, el que reconoce, el que entiende quién es Dios y qué es lo que es capaz de hacer. Hermanos amados, usted se ha dado cuenta que la sabiduría está escasa por estos días. Por lo tanto, tenemos que pedirla. Tenemos que pedirla para vivir, para administrar, para tener. José, por ejemplo, fue sabio en virtud del sueño. Si van a haber 7 años de abundancia, ¿qué tenemos que hacer?
guardar para los 7 años de escasez y repartir después adecuadamente para que alcance para todos. Ve que la sabiduría es una forma de vida, es una conducta, es dependencia de Dios. Porque ¿quién cree usted que le dijo a José qué tenía que hacer? Yo creo que fue Dios. Ahora, si en la sabiduría se nos dice, bueno, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, es porque Dios la da. Y Él la da, ¿cómo? Abundantemente. Y una cosa muy curiosa, mi querido hermano, sin reprensión. Es decir, Dios no le puede reprochar a usted haber pedido sabiduría. Sí le puede reprochar haber pedido un auto si jamás se va a subir un hermano suyo a ese auto. Sí le puede reprochar pedir una casa si nunca va a alojar a nadie que lo necesite en esa casa. Pero no le puede reprochar pedir sabiduría, porque la sabiduría implica administrar bien todos los bienes que se posean. Yo tengo que pedir sabiduría para mí, sabiduría para manejar el tiempo, para manejar las palabras, para manejar las oportunidades, para no desperdiciarlas, para tenerlas en cuenta. Ve que no se trata de pedir cosas, se trata de pedir sabiduría. Con la sabiduría llegan todas las cosas. Las cosas no pueden ser puestas antes que ellas. Ojalá podamos tener un corazón sabio que, siendo sabio, pida sabiduría. Ojalá que la sabiduría implique saber reaccionar, saber pedir, saber estar, saber no estar, saber encontrar, saber perder. Usted piense en una sola cosa: si todo tiene su tiempo, significa que en todo hay sabiduría. Si todo es posible, significa que en un tiempo todo se hará. Eso es, por lo tanto, pensar sabiamente. Así que se puede vivir sabiamente, se puede pensar sabiamente. Y por último, si usted no sabe en qué dimensión necesita esa sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente. Necesitamos ser sabios, no para saber dónde ir, sino para saber cómo vivir. La sabiduría no es una cuestión de circunstancia, no es una cuestión de día y de hora, no es para algunas cosas, sino para toda la vida que Dios nos habrá de regalar, y sobre todo para el ministerio que usted sabe que tiene, porque tiene un don y tiene que administrarlo. ¿Sabe usted qué es lo que es un ministerio? Un ministerio es la parte del trabajo de Dios, la cual encargó a un siervo suyo que debe administrar a un don. Sea pues sabio, acepte administrar, busque dar, encuéntrese con su prójimo para responderle. Fíjese, hay una última mención de sabiduría que quiero mostrarle. Dice la Escritura: sea vuestra palabra sazonada con gracia y con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dígame si eso no es hablar sabiamente. ¿Y cuánta necesidad hay de hablar sabiamente? ¿Cuánta gente necesita que se le hable sabiamente? Yo lo bendigo, mi hermano, y lo exhorto a pedir sabiduría más que pedir cosas, para que le pase lo que le pasó a Salomón. Pidió sabiduría y le llegaron todas las demás cosas. No es con las cosas que llega la sabiduría. Que el Señor lo bendiga.